Hola opositores, bienvenido a un nuevo vídeo explicativo del Código Penal español. En esta ocasión vamos a ver los diferentes tipos de errores que se pueden dar a nivel penal y vamos a ver cómo se pueden dar y ejemplos de cada uno de ellos. En primer lugar, nos vamos a ir al artículo 14 del Código Penal que debemos conocer para saber los diferentes tipos de errores que se pueden dar. En el primer punto nos habla del error de tipo sobre los elementos esenciales y nos dice que el error invencible, es decir, que no se puede hacer nada para vencer ese error, cometiendo un delito, nos va a excluir de cualquier responsabilidad criminal que se pueda derivar de ese delito. Pero si ese error, atendiendo a las circunstancias, sí que pudiera vencerse, en este caso se va a castigar ese hecho como imprudente. Ya veremos en su determinado momento qué responsabilidad tienen los que cometen los delitos de forma imprudente. Aquí nos habla del error de tipo sobre elementos accidentales y nos dice que el error sobre un hecho que cualifique la infracción o circunstancia agravante va a impedir su apreciación. Y luego el error de prohibición. Vamos a ver ahora ejemplos, ¿de acuerdo? Nos dice, cuando haya error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de infracción penal, también va a excluir de cualquier tipo de responsabilidad. Pero si el error es vencible, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. Aquí nos habla del error vencible y el error invencible y nos dice que el vencible es aquel que se produce por falta de diligencia del sujeto al valorar ciertas circunstancias del hecho y que de haberse actuado con la debida diligencia, con el debido cuidado, podría haberse evitado. Es decir, sí que puede vencerse ese error. Y el invencible es lo contrario, es aquel que, aun llevando cuidado, no podría haber actuado de otra manera. Y luego, pues bueno, aquí en cuanto al 1 o 2 grados, a diferencia del error de tipo, si es vencible, siempre se castiga con la pena inferior en 1 o 2 grados. ¿De acuerdo? Este es el resumen de este artículo 14, pero vamos a irnos al recurso en el que hablamos de los errores. En primer lugar, déjame decirte cositas a tener en cuenta. Aquí hablamos de errores en la fase interna o de ideación. Seguro que si has visto nuestro Iter Criminis en este recurso, en este libro de recursos, sabrás que eso, si entiendes algo de derecho penal, si no lo veremos en otra clase, veremos que hay una parte interna, esa fase interna o de ideación, y una fase externa. Bueno, aquí se pueden dar una serie de errores en la fase interna o de ideación, ¿de acuerdo? Y luego tendremos una fase externa o ya de ejecución. Vamos a ver los diferentes tipos de errores que se pueden dar, pero antes hay que distinguir entre el error y la ignorancia. Fijaos, nos dice que el error supone el conocimiento equivocado sobre los elementos subjetivos u objetivos del delito o sobre la ilicitud de la conducta. Y por tanto es distinto a la ignorancia, que supone que realmente se desconoce totalmente esos aspectos, ¿vale? No se tiene en cuenta porque realmente lo desconoces. Por tanto, ambos casos, tanto el error como la ignorancia, lo que están haciendo es excluir el dolo, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que debéis de tener en cuenta, la diferencia entre el error y la ignorancia. Bien, vamos a ir viendo los diferentes tipos de errores que se pueden dar en la fase interna o de ideación. En primer lugar, tenemos el error de tipo. El error de tipo es el conocimiento equivocado sobre la concurrencia de todos o alguno de los elementos que conforman la conducta típica. Fijaos, tenemos como dos casos, ¿de acuerdo? Fijaos, el primero dice, error sobre los elementos esenciales del tipo, que hemos visto en el 14.1. Recae sobre los elementos que forman el supuesto de hecho del tipo penal. Es decir, esa conducta que determina que algo es delito. Por ejemplo, dice el cazador que dispara a lo que cree que es un animal, resultando ser una persona. Aquí lo que pasa es que el cazador
cree que es un animal, pues por ejemplo, porque está haciéndole una sombra parecida a un animal, ¿no? Aquí a un jabalí, pero lo dispara a una persona. ¿Qué es lo que pasa aquí? El error podría ser vencible o invencible. Si fuera vencible, es decir, si pudiera haber evitado ese homicidio, por ejemplo, se va a castigar como imprudente, porque podría haber vencido ese delito, pero si no hubiera podido de ninguna forma, lo que va a hacer es que esta persona no va a tener responsabilidad, ¿de acuerdo? Vamos con otro caso, que es este de aquí. Nos dice, error sobre los elementos accidentales del tipo. Aquí está el 14.2. Nos habla, dice, recae sobre la concurrencia de circunstancias agravantes o que cualifiquen el tipo penal. En este caso, sea vencible o invencible, no se aprecia la agravante ni el tipo cualificado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nos dice, por ejemplo, el hacer grafitis en un edificio sin saber que ese edificio tiene valor histórico. Vale, poniéndonos en este ejemplo, aquí lo que se está haciendo es, hay un edificio histórico y por tanto ahí tiene una especial protección, pero es que aparte está haciendo un grafiti, que eso pues también está prohibido. Por tanto, dice, recae la concurrencia de circunstancias agravantes. Hay un agravante aquí por hacer un grafiti a algo que está pues protegido especialmente, o que en este caso cualifiquen el tipo penal. Sea vencible o invencible, no se va a apreciar la agravante ni el tipo cualificado, ¿de acuerdo? Eso es porque hay un error y hay, en este caso, pues ese desconocimiento de ese determinado edificio, por ejemplo, que tiene ese especial valor. Vale, aquí tenemos otro que siguen siendo los errores en la fase interna o de ideación, ¿de acuerdo? Y hablamos del error de prohibición. Recordamos, el primero, error de tipo. Segundo, error de prohibición. El error de prohibición se da cuando hay un conocimiento equivocado sobre la ilicitud de la conducta, es decir, cuando creemos que algo es legal y realmente no es así. Por ejemplo, el error de prohibición directo. Nos dice, el sujeto cree que su actuación es lícita, es decir, que está haciendo algo legal. Por ejemplo, aquí vemos a un chico acampando y realmente no sabe que eso está prohibido. Por ejemplo, dice, un sujeto hace fuego en un parque natural pensando que está permitido. Vale, si es vencible, lo que va a hacerse es atenuar la responsabilidad criminal. Si pudiera haberse informado, si pudiera, ¿vale? Pero si es invencible, no va a tener responsabilidad. Aquí hay una protección porque no se puede hacer esto, está prohibido, es un parque natural y por tanto está cometiendo pues una irregularidad. En este caso hay un error de prohibición. Cree que es legal lo que está haciendo cuando realmente no es así. O luego está el error de prohibición indirecto, que es que el sujeto conoce que realmente está prohibida la conducta que está haciendo, pero actúa bajo la convicción de que hay una causa que justifica que lo que está haciendo es legal. Por ejemplo, aquí tenemos un hombre que está viendo que está alguien entrando a su casa y le dispara porque cree que eso es legal, ¿vale? El allanamiento o el que entre a su parcela o lo que sea es legal. Sea como fuere, esto está prohibido, pero el hombre cree que eso le justifica. Si es vencible, atenúa la responsabilidad criminal. Si es invencible, excluye la responsabilidad criminal. Aquí el ejemplo dice A dispara a B porque cree que es un agresor, amparándose en la legítima defensa, ¿vale? Hay una causa aquí de justificación, esa legítima defensa, cuando realmente no es así. Por tanto, está cometiendo un error esta persona y sea vencible o invencible, pues va a determinar que va a ser más o menos responsable o se va a excluir directamente la responsabilidad criminal. Y luego, pues seguimos viendo en este caso, el tercer punto, el error sobre el objeto o la persona. Bien, aquí nos dice, el autor yerra sobre la identidad del objeto de su actuación. Por ejemplo, A quiere matar a B, pero se confunde y mata a C. Es decir, una persona quiere matar a otra, pero se confunde y mata a otra que no era. Entonces, aquí lo que pasa es que puede ser que ese homicidio, por ejemplo, o ese error sea irrelevante o sea muy relevante. ¿Por qué puede ser irrelevante? Pues, por ejemplo, dice irrelevante, se desea atentar sobre un bien jurídico y se hace sobre otro con igual protección. Vamos a imaginar que este quería matar a este, o quería matar a este, pero mata a este. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eso es irrelevante, ¿vale? Porque son dos personas normales y corrientes y, por tanto, el bien jurídico
es la vida, es decir, quería acabar con la vida de esta persona, pero acaba con esta, y es irrelevante, está cometiendo un homicidio o un asesinato según se determine. Por tanto, no es relevante ese hecho. Lo que sí podría ser relevante es lo siguiente. Dice, el bien jurídico sobre el que se atenta goza de una especial protección. Vamos a imaginar que esta persona, en vez de ser un igual en cuanto a una persona, un civil normal y corriente, pues yo que sé, es un jefe de Estado, es un rey, es un diplomático, es lo que sea. Y claro, ahí hay una diferencia en cuanto a que esa persona tiene incluso mayor protección. Es lo que nos está diciendo aquí, goza de una especial protección. Por ejemplo, un jefe de Estado extranjero se castiga por el delito efectivamente cometido, aún siendo incluso más grave que el pretendido, ¿vale? Porque pues hay un error sobre el objeto o la persona. Luego tendríamos los errores en la fase externa o de ejecución, que son los subtipos del error de tipo. Bien, este está bastante interesante porque hay un error en el golpe. Es lo que conocemos como la desviación en el golpe, ¿no? Por ejemplo, dice, la ejecución incorrecta por parte del autor determina que el delito recaiga sobre una persona o objeto diferente al pretendido, pero similar en cuanto a la protección jurídica. Dice, el error es irrelevante en este caso. Por ejemplo, dice, A tiene mala puntería y mata a C en lugar de B. Pues yo qué sé, estaban aquí dos amigos y este quiere matar al de rojo o quería matar al de amarillo y mata al de rojo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una desviación en el golpe, se ha equivocado, ha tenido mala puntería, pero es irrelevante porque lo que está haciendo es matar a una persona, aunque su intención fuera otra. Aquí podrían entrar en juego otros aspectos que podríamos ir viendo. Aquí los siguientes errores, en este caso es el dolus generalis, que dice, el resultado se produce de una forma distinta a la esperada. Por ejemplo, A atropella a B pensando que está muerto, lo tira a un río donde B muere ahogado. Claro, aquí el problema es que no estaba muerto. El problema es que creía que lo había matado atropellándolo, pero finalmente lo mata porque lo tira, ¿no? Lo tira al lago o lo que sea y muere. Pues un ejemplo de este tipo de error. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son el resumen de todos los errores que hemos recogido en nuestro libro. Recordad, principalmente os tenéis que aprender muy bien el artículo 14. Aquí tenéis ejemplos de cada uno de ellos muy gráficos, muy bien representados. Y nada, espero que os guste estas explicaciones. Y si es así, por favor, pinchad en me gusta, dejad algún comentario, activad la campanita del canal y, por tanto, pues os suscribís al canal porque hay contenido muy interesante que vamos subiendo de todos nuestros libros y de todos los vídeos que os vamos dejando gratuitamente en nuestro canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.